Génesis 21. Dice el versículo 1, voy a leer el versículo 1 al versículo 5. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. ¿Recuerdan lo que Jehová en Génesis 12 le dijo a Abraham cuando iba saliendo, cuando le dijo: deja a tus familiares, a tu parentela, a tus parientes, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar? Le dijo: en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y la simiente aquí acaba de nacer. Pero recuerdan cómo Abraham en su sabiduría, es decir, en la carne, en el poder de su carne, quiso tal vez ayudar a Dios. Y como Sara vio que era ya de edad, y Abraham también ya estaba grande, humanamente Sara ya no podía tener bebés. Entonces se le ocurrió una brillante idea, salida del fondo del infierno, porque no fue humana, pero detrás, recuerdan, está el padre de toda mentira. Y Sara le ofreció, le dijo a Abraham que tuviera relación sexual con su sirvienta, y el muy obediente Abraham tuvo relación sexual con la sirvienta de Sara, y nació un niño llamado Ismael. No era el hijo de la promesa. No, por ahí no iba a ser la bendición hacia toda la humanidad. Iba a ser por un hijo de Sara, de Abraham con Sara. ¿Recuerdan? Después anduvo mintiendo Abraham, diciendo: ella es mi hermana, porque tenía miedo de que lo iban a matar a él o que se la iban a quitar. Y Abimelech, si vieron el capítulo 20, a punto estuvo de tener relación sexual con Sara, hermanos, pero Dios le habló, pura gracia de Dios, le dijo: no toques a esa mujer, que es una mujer casada, y le reveló todo. Después el rey Abimelech confrontó. Qué interesante, hermanos, porque es el padre de la fe. Prácticamente le dijo: ¿por qué mentiste? ¿Por qué me mentiste? Mira lo que yo pude haber hecho. Por pura gracia de Dios, el rey Abimelech temía de alguna manera a Dios, y hizo lo correcto, y hasta le dio una donación a Abraham para Sara. Bueno, hermanos, y finalmente, después de Génesis capítulo 12 y el peregrinar de Abraham, y ya que se hizo viejito, 100 años tenía Abraham, finalmente aquí la escritura dice: visitó Jehová a Sara. ¿En qué sentido? Bueno, Sara concibió. Y recuerdan que dije: ¿cómo una señora, una anciana de más, casi 100 años, Sara también, cómo es que el rey la vio y se la llevó a su harem? El día de hoy, si uno ve a una mujer de 100 años, no se la va a querer llevar el rey a su harem. Agarraría una de 20, 25 años, ¿cierto? Lo que implica es de que Dios actuó de una manera tan sobrenatural, porque volvió a concebir, hermano, volvió a tener el periodo. O sea, engendró Sara. Aparentemente lo que dijimos fue de que pues estaba preciosa Sara a los 90 y tantos años, casi a los 100 años de edad, porque Dios se manifestó. Y aquí dice: visitó Jehová a Sara. Me encantan estas frases, hermanos, y por eso pongo énfasis. Dice: como había dicho.
Dios lo que dice, lo cumple. No ha habido un instante en que Dios haya prometido algo y no lo haya cumplido. Todo lo que Dios ha profetizó por medio de seres humanos llamados profetas, Dios lo ha cumplido 100%. Y sabemos que hay profecías que Dios habló y dijo así va a ser hecho acerca del fin de la raza humana, acerca de la humanidad, con fuego y azufre. Recuerden, el infierno es real, el infierno no es caricatura, el infierno no es fantasía, hermanos y hermanas. El cielo es un lugar consciente, real. Y Dios ha prometido que los que han creído en Jesucristo, ellos y solamente ellos van a estar un día en el paraíso, o sea, en la presencia misma de Dios. Hemos sido claros en decir, no, tu religión no te salva, tu buen comportamiento no te salva, tus oraciones o rezos no te salvan, tú lo que hagas, aunque seas la persona más devota a una religión, vas a ir a la condenación eterna, porque no hay salvación por medio del comportamiento o por medio de una religión. No existe una sola religión que salve a un ser humano de la condenación eterna. El único que salva de la condenación eterna es el Hijo del Dios vivo y verdadero, que se llama Jesucristo. Para eso vino el ser humano que rinde su vida a Jesucristo, que se humilla delante de Jesucristo, que lo recibe, que recibe la vida resucitada de Jesucristo. Ese ser humano, de acuerdo a lo que Dios ha dicho, va a la presencia de Dios cuando muera. De hecho, ya empieza uno a recibir, ya empezó uno a tener la vida eterna. Simplemente cuando uno muere, pues va al cumplimiento final, que es estar en la presencia de Dios. Pero qué precioso cuando vemos, hermanos, yo en mi Biblia uso muchas plumas de colores, y todo lo que habla de teología, eso yo lo pongo de amarillo a amarillo. Dice, como Dios había dicho, visitó Jehová a Sara. Jehová con Sara, y dice, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Toda la Biblia es palabra de Dios, y hay promesas preciosas, promesas tanto buenas, positivas, agradables para el que las cree, y muy malas, pero son promesas. El que rechaza a Jesucristo está pisoteando al Hijo de Dios, y Dios ha prometido, esa persona no va a entrar conmigo, no va a entrar. Es una promesa, es una profecía. Pero Dios dice que hizo con Sara como había hablado. ¿Y qué sucedió? Miren la gracia de Dios, versículo 2. Esto es gracia de Dios, porque era una mujer que ya era ancianita. Y dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Cuando concibió, recuerdan que un año casi más atrás, el ángel de Jehová se le apareció y dijo, el próximo año, como en este tiempo, tú vas a tener un bebé, un varón, un hijo. Y aquí dice, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios tiene su tiempo, y Dios tiene su manera de hacer las cosas. No necesitamos nosotros, nadie, ayudar a Dios. No necesitamos nosotros tratar de hacer las cosas a nuestro tiempo. Como hijos de Dios es importante que cuando nosotros confiamos en el Señor y clamamos al Señor, no trates de ayudar a Dios. Déjalo. Ya oraste, lo hiciste con fe, sí, descansa en el Señor. Oraste, pediste por tu hijo, por tu hija, por tu esposo, por tu esposa, por tus familiares, oraste, clamaste al Señor, tuviste fe, descansa.
Deja de andar tratando de hacer la obra del Espíritu Santo. Y se los digo con corazón porque eso es algo que el pastor Roberto pues ve mucho. El creyente, las relaciones matrimoniales o relaciones entre personas, con padres e hijos, o esposo y esposa, se dañan porque, y estoy hablando en relaciones cristianas, porque uno de los dos quiere hacer el papel de Dios, quiere hacer la obra del Espíritu Santo. Y es contraproducente. Si nos hemos dado cuenta todos, querer cambiar a un ser humano es imposible, pero además es sumamente frustrante y además es contraproducente porque no solamente no lo cambias, sino tal pareciera que se pone más duro el corazón de la persona. ¿Y por qué? Porque eso está escrito, hermanos, la ley del corazón se endurece. ¿Recuerdan el mismo sol que ablanda la mantequilla endurece el barro? ¿Y recuerdan el poder de la ley? Cuando el apóstol Pablo dice, yo no conocía la codicia, pero vino el mandamiento, no codiciarás, y salió dentro de mí un gran deseo de codiciar. Esa es la ley, el poder de la ley, hermanos. El poder del pecado es la ley. Y cuando el esposo quiere que la esposa cambie y le dice, haz esto, o deberías de hacer esto, o deberías de hacer aquello, la estás poniendo bajo el poder del pecado. Ese mandamiento tuyo de haz, el pecado que mora en tu esposa produce en ella todo deseo de no hacerlo. Creo que todos los casados sabemos de lo que estamos hablando. Entre más la esposa le dice al esposo, deberías o debes de hacer esto, el pecado que mora en el esposo agarra el mandamiento de la esposa y produce en el esposo todo deseo de no hacerlo, de hacer lo contrario. Entonces lo mejor es déjalo en las manos de Dios. Porque mientras está el papá tratando de cambiar a su hijo, Dios no puede actuar, Dios no puede trabajar en ese corazón. ¿Por qué? Porque el corazón del hijo está ocupado tratando de decirle no a todo lo que el papá y la mamá le están diciendo. En el momento en que lo deja uno libre, entonces Dios puede actuar en ese corazón, hermanos. En el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham a su hijo Isaac. Isaac en el hebreo quiere decir risa o reírse, algo así. ¿Qué hizo Abraham? Versículo 4, circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días. Ahora, la primera frase era que Jehová visitó a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Pero aquí, versículo 4, Abraham circuncidó a su niño, hermanos, a los 8 días, como Dios le había mandado. ¿Qué es esto? Obediencia de Abraham. Pero ¿por qué Abraham le obedeció al Señor? Porque le creyó Abraham a Dios. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero la vida de un creyente es así, es obedecer. Pueden imaginarse, o sea, hijos de Dios rebeldes a lo que Dios les pide. Como que no hace sentido, ¿cierto? Un hijo de Dios obedece a su papá, a su padre Dios. Pero cuando uno profesa ser hijo de Dios, y lo es, pero no quiere obedecer lo que Dios le dice, pues hay una contradicción, hay algún problema, obviamente, y no está en lo que Dios nos pide, está en el ser humano. El que cree en el Señor, obedece al Señor. El que no cree, el que no confía, busca sus excusas y busca sus propios medios o maneras de hacer las cosas. Es el creyente que quiere que Dios actúe a su manera y en el momento que él espera que actúe Dios. No hizo eso Dios con Abraham. Hermanos, Abraham y Sara era imposible que tuvieran un bebé.
pero Dios lo hizo a su manera. Y entre más ancianito Abraham, más gloria recibe el Señor. Es decir, que entre más imposible sea la situación humanamente, Dios glorifica su nombre mucho mejor. Por eso Dios aquí no le dio al hijo cuando tenían 30 y tantos años de edad a Sara y a Abraham. ¿Por qué? Porque, pues no, hermanos, ¿cómo iba a saber que ese era el hijo de la promesa? ¿Cómo iba a saber Abraham y Sara? Sí, iban a empezar simplemente a tener hijos, sino que no, dijo Dios, no, Sara va a ser estéril, no va a poder tener hijos. Y pasó el tiempo. Se acabó la costumbre de la mujer, ya no tenía más periodo. Abraham tenía casi 100 años, o sea, humanamente no hay manera, imposible. Pero Dios dijo, oh, sí hay manera. Yo soy Jehová, yo hice al ser humano y yo puedo hacerlo. Y aquí lo que vemos lo hizo, hermanos, gloria al Señor. Y Abraham obedeció. Versículo 5, era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Versículos 6 y 7 dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Sara se rió, o sea, no podía creerlo. Y pueden imaginarse una ancianita, hermanos, pues ya casi de 100 años, tener a su bebito, o sea, ¿cómo es posible? Y por eso es que le puso risa a Isaac y se rió. Y ahora que me vea doña Juana, la vecina, ahora que me vea don Pancho, el vecino, y yo acá ancianita con un bebito, y va a decir, ¿es tu hijo? Pues se van a reír. Y probablemente la gente le daba risa, hermanos, ver a una mujer de casi 100 años teniendo a un bebé. Ahora, lo que sigue no es nada divertido ni bueno, pero hermanos, es realmente el título que le puse a la meditación, es la misericordia de Dios y las consecuencias del pecado. Porque vean lo que sucedió, versículo 8, y creció el niño, o sea, Isaac, hijo de la promesa, hijo de Abraham y de Sara, creció el niño y fue destetado. Esto más o menos 2-3 años de edad históricamente. E hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. O sea, su único hijo, además no era cualquier hijo, ¿cierto? Era un hijo de una promesa que Dios le dijo. Que Dios le dijo a Abraham, o sea, era un hijo especial, hizo un gran banquete. Pero miren el 9, hermanos, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, o sea, Ismael, recuerden, Agar era la esclava, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, el hijo se burlaba de su hijo Isaac. O sea, aquí en broma a un bebé que nace fuera del matrimonio, hermanos, le llaman la bendición. Y no sé cuántos de ustedes han visto esas cosas en Facebook, la le dicen la bendición. ¿Es bendición un niño, hermanos? Absolutamente, ¿cierto? No cambia el error que cometió la persona, ¿cierto? El pecado es pecado a los ojos de Dios, pero el bebito en sí, pues no tiene culpa de nada y en sí es una bendición. Pero aquí, como pensé, reflexionando en esto, digo, empieza a haber problemas con la bendición. O sea, con el hijito que le nació a Abraham, fuera no era hijo de Sara, acuérdense, hermanos, quiso ayudar, entre comillas, a Dios, y creyó la mentira, tuvo relación sexual con una esclava y ahora nació un hijo, ahora nace su propio hijo, que es el hijo de la promesa, y aquí lo que vio la mamá de Isaac, que el hijo de la esclava se burlaba de su hijo. Ahora, se burló, no, Sara no vio que en una ocasión Ismael se burló de su hijo. Es un tiempo imperfecto.
se burlaba. Es decir, que ese niño de la esclava agarró como bullying a Isaac, hermanos. Lo agarró y cada día, ustedes tienen el blanco porque no nos da la Biblia más información, pero cuando el texto en hebreo, no sé cuántas versiones hay aquí de la Biblia, pero esa palabra burlarse es hacerle daño, tal vez hasta físicamente, que lo tiraba, lo empujaba, le echaba tierra, le pegaba, se reía de él, pero era algo que sucedió más de una vez. Dios es bueno, pero el pecado, la desobediencia, trae sus consecuencias. Y esto que estamos viendo es consecuencia del error o pecado que cometió Abraham. Si Abraham no hubiera tenido relación sexual con la esclava de su esposa, no habría sucedido conflicto. Y en la vida real, en la vida como hijos de Dios, en este tiempo después de la cruz, el creyente puede fallar y falla verdaderamente. Y sabemos de pecado a pecado, porque una cosa es un pecado que ni siquiera la gente se da cuenta. Por ejemplo, un pecado en la mente, el pecado de codicia, bueno, ese se ve un poco, ¿verdad?, por el enfoque de la persona. Pero el pecado de orgullo, eso casi nadie lo ve. Pero hay pecados que traen serias consecuencias. Y cuando el hijo de Dios, la hija de Dios, sea joven, sea señorita, sea adulto o mujer grande, desobedece a Dios, comete un pecado, gracias al Señor, Jesucristo ha perdonado todos los pecados hace 2000 años. ¿Recuerdan, hermanos y hermanas? Ese es el mensaje de la gracia de Dios, y eso nos libera, nos da ánimo de seguir en el camino correcto, porque por muy equivocado, por muy serio, por muy triste, por muy asqueroso que haya sido el pecado de los hijos de Dios, a los ojos de Dios, ese ser humano está perdonado. Pecados pasados, pecados presentes y aún los pecados futuros de ese cristiano han sido perdonados. Y insisto en esto porque el no creerlo trae consecuencias serias en los cristianos. Me consta, lo he visto una y otra vez, el enemigo cómo esclaviza a cristianos por no aceptar la gracia del Señor. El perdón es garantizado, somos seres humanos perdonados, pero las consecuencias no se eliminan. El resultado de la desobediencia o del pecado no se desaparece ni con el arrepentimiento ni con volver al camino del Señor. No se elimina. Y les digo, hay de pecado a pecado. Hay unos pecados que no se ven, obviamente, ¿qué consecuencia hay si nadie lo supo? Hay otros pecados cuyas consecuencias o resultados son leves o menores, y con el arrepentimiento puede todavía haber reconciliación o algo que no afecte tanto. Pero cuando hay pecados serios, ese pecado va a traer resultados a veces en la vida del creyente hasta que se muere. Pecado, ahorita que cantábamos el Salmo 25, dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes más. Bueno, eso fue Antiguo Testamento. Después Cristo vino, murió, nos perdonó. El joven que acepta a Cristo Jesús es un ser humano 100% perdonado. Sin embargo, imagínense a un hijo de Dios, una hija de Dios que comete serios pecados de desobediencia al Señor cuando tiene 20 años, 25 años, y va a morir a los 85 años. Bueno, hay pecados que de los 25 años, 35, 45, 55, 75, 85, si muere a los 85 años, va a haber consecuencias. Así es la vida. Dios en su gracia puede tratar de sacar algo bueno, pero va a depender, y depende siempre, mis hermanos, de qué actitud toma el creyente,
que cometió el pecado, hay arrepentimiento sincero, va a haber consecuencias, pero Dios puede sacar algo que glorifique su nombre, aún de ese pecado. En el caso de Abraham y Sara, al Abraham desobedecer a Dios, el versículo 9 es algo triste, porque miren, hay problemas. Ahí está Abraham con la sirvienta y su hijo Ismael, y acá está su verdadera esposa y su hijo Isaac. Y ahora el hijo de la sirvienta empieza a burlarse y a hacer daño a su propio hijo, hermanos. Versículo 10. Por tanto, entonces, Sara vio, ¿y a qué mamá le gusta que le hagan bullying a su hijo? ¿A qué mamá? No hay mamá que le agrade o que se va a cruzar de brazos viendo que un niño mayor le esté haciendo daño a su hijito. ¿Cómo? No. Y aquí entonces Sara dijo, versículo 10, por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Entonces Sara tomó acción. ¿Y a quién va a hablar? A su esposo. ¿Y qué le dice? Corre la sirvienta con su hijo. Pero es interesante porque cuando dice, porque el hijo de esta sierva o de esta esclava no va a heredar con mi hijo, con Isaac mi hijo. Muy posiblemente es de que Ismael, por ser el hijo mayor, le pensaba que él iba a ser el heredero, porque esto es culturalmente, hermanos. El primogénito heredaba todo, hasta las bendiciones. De hecho, hasta el papá bendecía al hijo primogénito. La primogenitura no nada más era el que le iban a dar todo, hermanos, era una posición de respeto, de honor, de autoridad, de poder, y que iba a heredar todo lo de su papá. Y es posible de que Ismael se burlaba en ese sentido de Isaac. Tal vez le decía, yo voy a ser heredero de todo. No sabemos, pero Sara al decir eso nos puede hacer pensar eso, porque dijo, el hijo de la sierva no va a heredar con mi hijo, con Isaac mi hijo. Qué interesante, hermanos, porque esa declaración, vayan ahora al Nuevo Testamento, a Gálatas capítulo 4, Gálatas, Nuevo Testamento, después de Corintios. Si vieron Corintios, después está Gálatas capítulo 4 y el versículo 21, porque más o menos 2000 años más o menos después de que Sara hizo esta declaración, el apóstol Pablo citó esto que Sara dijo, citó la escritura, porque esto que estamos leyendo en Génesis es escrituras hebreas, se quedó escrito. Y cuando el apóstol Pablo y Jesucristo aparecieron en escena hace más o menos 2000 años en la historia de la humanidad, ellos leían los escritos hebreos. Entonces, pero aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 21, Gálatas 5, Gálatas 4, sí, gracias por la corrección. Gálatas capítulo 4, versículo 21, Pablo, o sea, Dios inspiró al apóstol Pablo para que escribiera esto. Ahora está hablando de Jesucristo y de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero el apóstol Pablo en Gálatas está hablando de no más ley. Los cristianos no deben de someterse a la ley. Aunque sean judíos, no se sometan a los 10 mandamientos o a los 613 mandamientos del Antiguo Testamento, porque vivimos por la gracia de Dios. Y miren en Gálatas 5, 24, otra vez, Gálatas 4, 21, dice la escritura, díganme los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley?
porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, sabemos, estamos viendo Ismael, y el otro de la libre, un hijo de la esclava, Ismael, y otro hijo de la libre. Y qué interesante que le llama, no de la verdadera esposa, era su verdadera esposa, pero le llama libre. ¿Por qué? Porque está haciendo el contraste con el hijo de la esclava. Una esclava, si no eres esclava, eres libre. Dice, tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, no según el espíritu. No era el hijo de la promesa, el hijo de la esclava, sino en la carne actuó Abraham, en la carne actuó Sara, de acuerdo a su propio juicio, a su propio razonamiento. Dios dijo que va a tener un hijo, pues va a tenerlo con la sirvienta, y Abraham obedeció en la carne. Por eso dice, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre, Sara, el hijo de la libre, que es Isaac, nació por la promesa, lo cual es una alegoría. Eso que sucedió, hermanos, cientos de años antes de que el apóstol Pablo y Cristo vinieran a la tierra, sucedió, pero era una alegoría. Abraham tendría un hijo con una esclava y con la libre, con su verdadera esposa. Y el versículo 24 dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres, Agar y Sara, son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. ¿Qué es eso? La ley de Jehová, los 10 mandamientos, los 613 mandamientos, pacto de ley. Y esto es el hijo de la esclava de Agar, o sea, Ismael. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, el pacto de Agar, de la esclavitud. Todos los hijos que nacen de Agar son para esclavitud. Todo el que se somete a la ley de Dios el día de hoy es un esclavo de la ley. No es libre. Cristo no vino para que te esclavices. Cristo no vino para ayudarte a obedecer la ley, para que tú te sometas a la ley de Dios, a los 10 mandamientos, y trates de obedecer la ley. Cristo no vino para eso. Cristo vino para Él cumplir la ley de Dios perfectamente, porque ningún ser humano puede. Y para ya clavarla en la cruz. Ya hubo cumplimiento de la ley de Dios en su totalidad. Ni una jota, ni una tilde de la ley de Dios quedó sin ser cumplido. Toda la ley de Dios ya ha sido cumplida, y lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y todos los que estamos en Cristo Jesús, se nos ha atribuido la perfección de la ley. Dios nos ve en este momento a los cristianos como si hubiéramos cumplido